Es un gusto recibir al diputado Alfonso Lerete en un día muy especial hoy, y hoy va a estar de hecho participando allí en actividades que tienen que ver con la ciudad de Sauce por un nuevo aniversario del natalicio de Artigas, pero vamos a hablar acerca de otros temas también. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy buenos días para ti, para toda la audiencia. Efectivamente, vamos a participar en lo que es un nuevo aniversario del natalicio del prócer José Artigas, y además en esta ocasión con un plus, diríamos un valor agregado, que es la presencia nada más y nada menos que del presidente de la República, un canario más, que siempre lo hizo desde su función como diputado, luego como senador, y de llegar a la presidencia siempre dijo que iba a reivindicar esta fecha, el 19 de junio, como un mojón en la historia de nuestro país, y por tanto va a ser muy importante verlo allí y estar junto a él. Alfonso, has trabajado mucho en estas últimas semanas, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la ley de urgente consideración, puntualmente en todo lo referido a la educación, porque esto va un poco en etapas y bueno, esta es una de las etapas más transitadas en estos momentos. Exacto, te puedo decir que hay dos temas centrales, al margen de muchísimos y muy importantes, pero hay dos que están cobrando mayor notoriedad: por un lado la seguridad y por otro la educación. Con respecto a la educación, allí estuvieron presentes las autoridades de la Universidad de la República, también de la UTEC, de la Administración de Educación Pública, la ANEP, y del Consejo Directivo Central, más el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y todo su equipo asesor. Dos o tres ejes centrales, de los cuales, en este caso, la ley de urgente consideración raya en profundidad, y los cambios, la idea es que se concreten a la brevedad. Por un lado, la nueva gobernanza de la educación, la sustitución de los consejos desconcentrados, tanto en primaria como en secundaria, como el Consejo de Educación Técnico Profesional, que dejan de ser, en este caso, entidades formadas por 3 miembros, presidente, vicepresidente y un vocal, y se sustituyen por un director general. En este sentido, así fue muy claro la explicación del ministro, que es una nueva gobernanza que implica, en primera instancia, que todos los actores de la educación, tanto del CODICEN como los desconcentrados, estén en una misma mesa abordando las definiciones educativas, y que esas definiciones se concreten en simultáneo. Por tanto, en lo que es la nueva gobernanza, fundamentalmente, en lo que hace la coordinación, el trabajo, el análisis y la ejecución de los temas, van a estar los 5 miembros del CODICEN, más cada uno de los integrantes de estas entidades, que van a ser direcciones generales: director general de primaria, de secundaria y de lo que se denomina la formación, en este caso técnica y profesional. Eso por un lado. En segundo término, también en esta misma rama, lo importante es que se procede a abatir lo que es en sí la conformación económica de determinados estamentos donde el país está atravesando por un duro momento, y en función de eso hace allí un achique, es decir, achica lo que es parte del presupuesto en sí salarial, lo que también coadyuva, ayuda, colabora y respalda esta política de austeridad. En tercer término, que es algo muy importante, va a haber modificaciones en lo que hace el estatuto docente que no se modifica desde el año 1993. Lo decía el vicepresidente del CODICEN, en este caso el doctor Gabito Souli, que decía: me tocó a mí realizar modificaciones en el año 93, y ahora, tantos años después, nos enfrentamos al mismo problema. Es decir, tratar de modificar este estatuto para que mejore sustancialmente la educación. Y en cuarto término, que es muy importante en el ámbito de la educación, todo lo vinculado con los centros educativos, la comunidad educativa conformada por docentes, por alumnos, por padres, en el entendido de que allí cada centro tiene que ser el reflejo de esa comunidad, a los efectos de poder mejorar significativamente, que es un gran debe, lo que son los niveles de aprendizaje tanto en primaria como en secundaria, pero muy especialmente en secundaria, donde allí es donde tenemos el gran problema, que a través de las distintas pruebas que se han realizado a nivel de Uruguay, no ubican a nuestro país en el mejor
en el mejor sitio. Uh-huh. Por allí seguramente habrás escuchado diversas críticas con respecto a estos cambios, pero hace muy poquito en una entrevista un dirigente del Frente Amplio decía, bueno, que estos cambios politizarían de alguna manera y generarían un clientelismo en el entendido en que los directores podrían elegir a los docentes y demás. ¿Cómo se analiza esto y qué se responde justamente a estas dudas que implican estos cambios? Bien, eso fue planteado por algún diputado de la oposición, y en este sentido, tanto el ministro como el propio presidente de CODICEAN, Robert Silva, fueron bien claros. En función de cómo se vaya desarrollando este proceso de transformación, se irán realizando los ajustes correspondientes. No hay que tener miedo por lo nuevo, en realidad hay que vigilar, siempre estar en vigilia constante ante determinados cambios que se puedan procesar. Y estos cambios donde se manejaron en lo previo en el marco de un acuerdo electoral por parte de los 5 partidos que hoy integran la coalición, siempre se presentó como una propuesta para mejorar, es decir, no es una propuesta para empeorar. Y si efectivamente se llega a generar alguna situación de la cual la oposición narró como que podría ser en un hipotético caso una situación de esa naturaleza, se realizarán los correctivos correspondientes a los efectos de que eso no suceda, corregirlo y que no vuelva a suceder. Pero en definitiva, nosotros pensamos que todo como se está planteando viene por buen camino, viene bien pensado, viene bien delineado y a su vez marcando algo que es muy importante y que es fundamental. Nosotros no podemos esperar distintos resultados si aplicamos la misma receta. Tenemos que generar un cambio y sobre la base de ese cambio esperar nuevos resultados, pero no cambiar por cambiar, sino cambiar con un criterio muy profesional, de los cuales estamos muy orgullosos por el trabajo que han realizado todos los técnicos previo a lo que ha sido la asunción del gobierno y durante la asunción del gobierno en la elaboración de esta ley de urgente consideración. Para finalizar, Alfonso, habría muchos temas para abordar, pero por lo pronto uno que tiene mucho que ver con Canelones y con el funcionamiento de la policía, porque hubo allí una cuestión de encontrarse con una situación muy diferente a la que se esperaba, o tal vez no, pero una situación bastante particular. Contanos sobre eso, por favor. Sí, así como el país, por parte del actual gobierno, se recibió diría un 70%, 75% de las distintas áreas de la administración central, empresas públicas, en situaciones bastante complicadas, deterioradas, paupérrimas, desde el punto de vista a veces económico, otras veces edilicio, otras veces de infraestructura, donde obviamente estamos aguardando con mucha intensidad, por sobre todas las cosas, el resultado de lo que van a ser las auditorías para saber a ciencia cierta cómo recibimos el país y fundamentalmente el Estado uruguayo en toda la representación gubernamental. En el caso del Ministerio del Interior y muy particularmente en la Jefatura de Policía de Canelones no fue la excepción. Lamentablemente se recibió una Jefatura de Policía carente de muchos recursos, tanto materiales como humanos. Hoy podemos decir que de los 200 patrulleros, la mitad cuando se llegó a Canelones no funcionaban. De las 180 motos para poder patrullar el departamento de Canelones, la mitad también estaba fuera de servicio, y de esa mitad, lamentablemente, el 50% ya no se puede utilizar, va a pasar a chatarra. Lamentablemente, en muchas seccionales del departamento falta todo lo que tiene que ver con mobiliario. Funcionarios policiales que para poder tomar quizás una denuncia no tienen dónde sentarse, toman un cajón o toman algún otro elemento y lo transforman en una silla. Falta de todo lo que tiene que ver con elementos en la parte sanitaria, faltantes también en la parte de oficina, administrativo, todo lo que tiene que ver con el número de efectivos policiales, 2.100 funcionarios policiales es el número total en Canelones. De esos 2.100, 500 tienen parte policial, de esos 500, 300 tienen el rótulo de que están en tratamiento por estrés. Por tanto, es un panorama muy complicado con el cual el nuevo comando de jefatura de policía recibió en sí la jefatura canaria, y en función de eso nosotros hicimos un planteamiento en la Cámara de Diputados para que fuera elevado al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, para que en el próximo presupuesto nacional esta realidad de Canelones sea ponderada, tenida en cuenta y se pueda mejorar dentro de las posibilidades, porque sabemos que los números están complicados, que todo lo que tiene que ver con
el plan de austeridad es una realidad también. Entonces, se tenga en cuenta Canelones para poder dotarlo de un mayor número de efectivos. Se hablaba de que Canelones necesita por lo menos 1.000 efectivos más, y tratar de conciliar los recursos materiales para que efectivamente la policía pueda realizar una tarea en toda la jurisdicción canaria. Uh-huh. Alfonso, muchas gracias por estar como siempre. Estaremos en permanente contacto. Un fuerte abrazo. Un gusto, un abrazo.